de su historia esta tardecita con nosotros. Buenas noches, querida Verito. ¿Cómo estás, mi niña? No tan guapa como tú hoy. ¿Cómo te encuentras? No, sí, déjame decirte que hoy entré y dije, nada, listo, Verito va a ser mi profe, porque te vi maquillándote y yo no me sé maquillar, Verito. No, pues es que, ¿qué te diré? No soy profesional. Luego me preguntan por términos y yo le arruino todo. Digo, el cachete, el párpado caído y puras cosas así. Yo vi que te maquillaste y te voy a decir la verdad, yo agarré por allí un ti, yo dije, ¿cómo es que así ya aquí? ¿Cómo es que así allá? Lo intenté, eso sí te puedo decir, me encantó. Mira, son en el ámbito, eso lo aplico para todo en mi vida. Yo digo, si no soy profesional, ¿cómo una persona que no entiende este proceso lo puede entender? Por ejemplo, en el trabajo, todo lo que tiene que ver con carros, digo yo, ¿cómo las personas comunes como yo, que no sabemos nada de carros, podemos entenderlo? Entonces, lo trato de digerir, masticarlo y compartirlo como yo lo entiendo. Entonces, así le hago con el maquillaje, con la repostería, con Pues todo. me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y dije, voy a agarrar unos tics de Verito. Dije, me voy a meter porque no sabía, muchachas, déjenme decirle que da clases de maquillaje, ¿oíste? Así es que aprovechen y se meten en el perfil. Gracias por la promoción. Amor mío, ¿cómo Por estás? la promoción no pagada. Verito, quiero darte las gracias. Primeramente quiero darle las gracias al Padre, al Altísimo. Nah, Amén. ahora Blanquita, 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 perdóname que me voy a distraer, a veces voy a tratar de no distraerme, pero Blanquita, hoy anoche me acosté pensando en Blanquita. Blanquita es un ser maravilloso, una Así persona es. que caló en mi corazón, una persona que tiene una energía que no sé cómo explicártela, pero déjame decirte que si lo puedo definir diría un ser maravilloso, sí, sí. No, y en persona es un mujerón. Sí, no, ay, sí es que se le La nota. Y pantalla, déjame sí. decirte, los videos que hace de humor son, Dios, me encanta. No, tenemos toda una personalidad aquí. Muchísimas gracias No, por no, 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 no. acompañarnos. Blanquita es otro nivel. Bueno, mira, Claro, Verito, obviamente. sí, No, la verdad que sí. Y en quiero darle persona, las aparte gracias. Sí, de bonita, no, aparte de bonita, no, hombre, es un mujerón y una personalidad bella. espectacular en persona. Sí, sí, lo sé porque ella te lo hace, ella te lo transmite y no lo sientes, sí. Así Mira, es. quiero darte las gracias a ti y a cada una de las personas que siempre me han apoyado, pero primeramente a Dios. A Dios, Verito, porque Dios es nuestro pilar, Dios es nuestra fortaleza, es el que siempre está allí, es el que te anima, es el que te empuja, es el que te dice no te rindas cuando tú permites que Él entre a tu vida. Y déjame decirte que Él ha sido mi pilar en toda mi vida y de verdad que para mí es una bendición poder estar aquí contigo, así es que gracias a ti y a cada una de las personas presentes. No, hombre, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de compartir, pues, abrir un poco la cortina y conocer la persona. Sé que conocemos aquí la maestra, la chef, la repostera, todo tu ámbito profesional, pero hoy me gustaría sentarme con Nubia y platicar un poquito, tomar el café entre amigas, así como lo hice con Rubí, así como con las personas que anteriormente han estado conmigo, que sean, wow, ay no, humillándome, yo un vasito nomás con té, y ayer sí me preparé con el café, pero hace un calorón acá. Sí, en serio. Sí, está, no sé cuántos centígrados son, pero acá está como a 110, algo así, que son como Wow. 44, 45 grados, algo así. Es fuerte aquí. No, aquí está como en 20, 25, 26, ¿no? Rico. Centígrados. Aprovecha. Aprovechalo. Mira, aquí tenemos el pastelero de las estrellas, mi amigo bello y hermoso. ¿Cómo estás, chiquito? Don Carlos anda por aquí, Carlos. Cristi, Nerio, Alex, no Nerio, hombre, sí, Dios te cuide, Nerio, bello y hermoso. Un niño que aparece muchísimo, con mucho talento, que Dios lo bendiga. no Nerio es muy hombre, no, especial. no. Yo todavía no escucho a Nerio y yo ya tengo el corazón en la mano, te lo prometo. Sí, 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 que Dios me lo bendiga. Y a cada uno de ustedes, perdón si no los podemos saludar durante la plática, me gustaría que darle la oportunidad a Nubia, que fluya ella a su gusto, pero cuéntanos un poquito, primero para las personas, obviamente que se va a quedar grabado este video y nos gustaría platicar un poquito
¿De dónde eres y quién eres? Mira, soy con mucho orgullo, nací en Acarigua, es una ciudad de Venezuela, soy venezolana, me crié en Puerto Cabello y me tocó vivir en diferentes ciudades de acá de Venezuela, me siento orgullosamente venezolana. Por allí compré mi bandera, a veces me pongo mis Filipinas de la bandera de Venezuela, hago blusas con yo tengo conocimiento de costura. Hago blusas Wow. también yo misma, sí, a mí me gusta, yo aprendí muchos oficios y con orgullo llevo mi país aquí en mi corazón, en lo más arraigado, Qué lindo. porque a pesar de que muchas veces, Berito, por tener una nacionalidad de cosas que quizás un grupito ha hecho cosas malas, te quieren sectarizar. A mí me lo han hecho sentir, ¿oíste? A mí me lo han hecho Sí, sentir y está en la plataforma, pero yo lo único que digo, yo no me molesto. A veces me duele un poco y me hacen chillar un poquito porque soy muy chillona, pero llego y digo, Señor, sé tú con esa persona porque nadie va a dar algo que no tiene en su corazón. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. correcto. Entonces, lo único, Ruby, sí, ay Dios, voy a tratar de no distraerme ya va. Sí, porque es que la veo mi emoción y las quiero saludar a todas. Entonces, me siento muy, muy orgullosa, para resumirlo, de mi gente hermosa, de Nerio, de Don Rafa, de Tabata, de Morita, de David, de Barreto. Es que son tantos que me disculpan que no los nombre, Anelas Kay, Jackie, Musita, son tantas personas que yo sé que hacen lo mejor, Berito, porque estar aquí en Venezuela y ser creador de contenido aquí en Venezuela no es fácil. No es fácil y eso lo vamos a hablar después. Más adelante vamos a profundizar en eso porque si algo tengo y hablamos un mismo lenguaje del prejuicio que tenemos con ciertos países, porque acá nosotros, los mexicanos, hay mucha generalización y ahorita estamos pasando en cierta manera, una persecución muy, muy terrible por nuestro aspecto, por nuestro color, por nuestra raza y también, aparte de eso, la migración que terminó exiliando a muchos venezolanos. Venezuela lo llevo pegadito, pegadito al corazón, igual que con México. Tuve la oportunidad de conocer venezolanos hace muchísimos, muchísimos años. Yo creo que unos 15, 18 años empecé a conocer gente venezolana y una calidad de personas muy lindas. Y de ahí me nació el corazón por Venezuela. Ya después conocimos muchísimo más su historia. Y pues ahora conociendo a través de las redes sociales la repostería, un tremendo equipazo venezolano que anda por todos lados, pues las personas buenas son, así es, Rubicital, arriba Venezuela, son mayores. Gracias. Son mayores que los dos o tres que tanto mexicanos como venezolanos, como salvadoreños, que están haciendo ahí travesuras y están manchando la reputación de la mayoría, pero tú y yo sabemos que la mayoría de nuestro pueblo son personas trabajadoras, emprendedoras, que le meten fuerza, que sudan la gota gorda, pero están ahí constantemente echándole ganas a la vida, sacando la cara, peleando por su familia y ganándose el pan de cada día. Fíjate, Berito, que antes de entrar a la AI, yo trato, en el grupo que yo tengo, mira, está Norelis, la que me dio la tacita que está aquí, Ay, qué linda. y aquí tengo la tacita que me dio mi sobrina, aquí tengo una con agua y otra con café. Sí. Qué belleza. Yo le estaba escribiendo, yo me he encariñado mucho con unas niñas mexicanas. Yo cuando estaba pequeña, yo decía que el primer país que yo quería visitar era México. Y yo Wow. admiraba muchísimo, Berito, los ojos grandes de las mexicanas, porque mis ojitos son pequeños, no son grandes. Ay, ojona. No, y tus ojos, cuando yo te conocí a ti, te vi con esos ojos tan bellos, yo dije, ella tiene los ojos lindos. Y exactamente hoy me quedé mirándote, maquillándote por tus ojos. Siempre me llamó la atención esos ojos grandes. Y yo decía en mi niñez, cuando esté grande, yo me voy a mandar a operar los ojos para ponerme los grandes. Yo pensé que se podía. Y no se puede. No se puede. Entonces, cuando yo empecé a hacer live, me empecé a conectar con mucha gente mexicana que me escribía y a mí me pasó una anécdota que sí lo voy a decir ahorita en este momento porque para mí fue algo muy bonito. Hubo una chica que ella me dice, Chef, yo le quiero comprar el taller de hojaldre.
Yo me divorcié, yo estoy en... No, mentira, yo enviudé, estoy en Estados Unidos, tengo unos hijos, tengo uno con discapacidad, y etcétera, etcétera. Wow. Y yo llegué y dije, ya va, ¿cómo crees tú que yo te voy a vender el taller? No, yo no te voy a vender el taller. Yo te voy a obsequiar el taller. Y ella me dice a mí, no, es que yo tengo para pagártelo. Y le digo, no, mami. Me dice, por favor, yo te estoy contando lo que me pasó, pero yo tengo para pagártelo, yo estoy bien, seguro. Y me dice, sí. Bueno, mami, yo vengo y le pongo un precio muy bajito, como para no quitarle las ganas. Está bien, mami. Verito, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo lloré, quizás no por la cantidad, pero por el detalle. ¿Sabes cuál fue mi sorpresa cuando ella me mandó el tiquecito? Pantallazo. Sí. Ella lo hizo por Western Union. Que yo le había dicho $10 y ella ay, no puedo decir esa palabra. Bueno, yo había dicho 10 y ella mandó 50. Y yo le digo, mami, ¿qué te pasó? ¿Te equivocaste? No, che. No. Usted quiso ayudarme a mí. Y yo decidí que yo le quiero apoyar a usted porque en ese momento mi hermana estaba pasando el proceso de cáncer y ella había escuchado que yo la estaba apoyando económicamente pues con mis talleres de hojaldre. El hojaldre he sido uno de los talleres que más ha vendido y mi hermana en su proceso de cáncer pues yo buscaba apoyarla. Yo decía, esto agarro y esto lo doy a mi hermana. Gracias, mi amor, que Dios te bendiga. Wow. Entonces, me parece, cuando ella me mandó eso, yo le dije a mi hermana, mira cómo Dios obra tan bonito, mira. Porque a mi hermana en ese momento tenía, Alexa, volumen 1. Estaba escuchando, pues sí, para que no se escuche. Entonces, en ese momento, a mi hermana, nosotros la habíamos apoyado para que comprara todo su tratamiento, pero en el hospital le dijeron que tenía que volverla a comprar, porque ese tratamiento se habían quedado con ellos, no sé para qué, y cuando mi hermana me dice eso, ahí está mi hija. Cuando mi hermana me dice eso, yo llego y digo, sí, hermana. Me dice, sí, hermana, hay que volver a comprar el tratamiento. Yo me hice la fuerte, no le dije nada, pero recuerdo que le dije, hermana, te dejo porque, mentira. Yo me sentí mal porque yo dije, wow, volver a reunir todo eso y eso está encima, era fuerte. Sí. Y yo me acuerdo que esa noche lloré muchísimo, Verito, lloré muchísimo, pero después que lloré, oré, porque hay algo que siempre ha sido mi fortaleza y aquí lo tengo, y es esto. Yo lo llevo con orgullo y lo digo y lo muestro, y para mí es una bendición. Entonces, al día siguiente, hola, Dios te bendiga, mi amor bello, al día siguiente, me sucede eso con esa chica, y yo le digo, hermana, te tengo una noticia. Quisiera, mira, y esto es para ti. Gracias, mi amor bello. Y esto es para ti, le dije a mi hermana. Después alguien me mandó algo más y yo le dije, hermana, esto es para ti. Y mi hermana lloraba de la alegría de ver que ay, se me pone la piel chinita. Sí, que sí se iba a poder operar y hubieron personas que empezaron a sumarse de una manera tan maravillosa. Y yo decía, Señor, es que tú obras de manera maravillosa. Y mira, a mí me han pasado cosas, Felito, que yo de verdad siempre digo, Padre, más que pedirte, tengo que agradecerte porque cuando tú le crees, pero que tú le crees con el alma, que Quito, ¿cómo estás, mi amor bello? Cuando tú te rindes a Él, Él hace como Él quiere, pero es cuando tú te rindes a Él, no es a tu manera, es a su manera. Exactamente. Y ha sido maravilloso, de verdad que sí. Wow, qué historia tan impresionante, pero yo pienso que varios podemos relacionarnos a la dependencia, decir, híjole, tengo que confiar en Dios porque no hay de otra manera. En esta, yo no puedo obrar, no, el Dios de los imposibles y de los milagros tiene que actuar porque si no, yo no sé cómo voy a salir de aquí. Y miramos esas historias y de verdad que nos inyectan fe. Cuéntanos un poquito cómo fue, sé que a ti te tocó la transición de mirar un antes y un después en tu país. ¿Cómo fue crecer en la hermosa Venezuela? Mira, si te soy honesta, yo cuando estaba pequeñita, nosotros somos 11 hermanos. 11 hermanos. ¡Wow! ¡Familión! 11 hermanos, mi mamá nos crió con mucho esfuerzo, nos tocó trabajar desde muy chiquitico, yo empecé a trabajar a los 7 años, muy chiquitica, era una niña, pero me tocó, me iba con mi hermanito, con mi hermano Wilmer, nos íbamos a vender.
lo primero que empecé a vender fue hallaca, después empezamos a vender cachapa. Yo me crié entre el maíz, y me tocó asumir responsabilidad desde muy pequeña de tener que saber que tenía que lavar para mi hermano, atender a mis hermanos, acostarme hasta tarde, 10, 11 de la noche trabajando, siendo muy niña. ¿Qué número de hija fuiste? Yo, la tercera, de las mayores vengo siendo la tercera. Wow, no, pues sí, te tocó entrarle entonces a la segunda mamá. Sí, sí, entonces nos tocó algo muy, muy fuerte, pero mamá siempre nos inculcó muchos valores, muchos principios. Isabel le hice un examen, qué bonito, mi hija me está escribiendo, pero bueno, lo cierto fue que yo le doy gracias a Dios a pesar de que nos tocó como niños vivir muchas cosas, o sea, tuvimos que dejar los juguetes por empezar a trabajar, por ayudar, por salir, por tener que bregar, por tener, de hecho, cosas que nos tocó vivir y hoy en día es lo que nos ha fortalecido y nos ha formado. Te tocó entonces aprenderle a la venta, vendedora desde pequeña. Sí, sí, me negociante. tocó. Yo me acuerdo que yo me montaba en un bloquecito pequeño porque mi mamá tiene una plancha de hacer cachapas, se le llama plancha donde se hacen las cachapas grandes y yo no llegaba. Y yo me encaramaba a hacer las cachapas para poder hacerlas, las de mi hermano que se iba, después a hacer la de la otra, hacer la mía, irme a vender mis cachapas. Recuerdo que en la escuela se burlaban de nosotros porque nos decían los cachaperos, la cachapera. Y entonces, pero en el momento nos pegaba, a mí me pegaba y a mi hermano también porque te querían descalificar. Eran pequeños, sí. Te querían hacer como que de menos, nos decían poca cosa. En verdad a mí me lo llegaron a decir. Wow. Se llegaron a meter mucho con uno, la pobretona, la esto, la aquello, pero yo creo que quizás te marca un momento para cuando tú creces, tú decides como que qué sueltas y con qué te quedas y qué desechas para avanzar. Así es. Es necesario hacerlo. Pero yo recuerdo, Berito, que cuando yo veía las noticias de Cuba, que la gente se iba en las balsas, que muchos morían en el mar, sí, que pasaban tantas cosas. Venezuela fue un país que yo recuerdo que donde yo vivía en Puerto Cabello, que es un sitio donde llegan muchas embarcaciones, teníamos unos vecinos que eran portugueses, que me acuerdo que era Manolo y la señora Fátima, Hilda y Manolo. Fátima era la hija. Por aquí, de este lado, teníamos a ellos. En la avenida teníamos unos alemanes que vivían allí, que él siempre decía que él se vino a Venezuela, él estuvo en la guerra de allá de Alemania, etcétera, etcétera. Wow. Cerca teníamos unos africanos, a los lados teníamos unos españoles, o sea, estábamos rodeados o sea que extranjeros. Mucho extranjero en tu área. Venezuela siempre ha sido un país que ha albergado demasiado extranjero. De hecho, yo desciendo de colombianos. Mi papá era colombiano. Wow. Mi mamá venezolana. Y creo que todos los que somos de la vieja escuela sabemos que siempre nos criamos con ese entorno del venezolano, el español, el italiano, el árabe, el chino, el africano. Wow. Toda esa gente, y para nosotros siempre fue normal. Pero cuando veíamos la noticia de que sucedía eso en otros países, que yo era niña, en los años 1600, que digo yo. hace 2, 3 años. Sí, sí. Ay, niñita, le vuelta la esquina, muchacha. Yo me acuerdo que yo decía, Berito, ay, pero qué triste. Ellos viven eso, a mundo. Y eso a mí me erizaba la piel cuando veía eso estando muy niña. Pero cuando mi país le tocó vivirlo, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Wow. Alexa, silencio. Yo no lo podía creer, pero yo pienso que, perdóname lo que voy a decir, no lo voy a decir con arrogancia. A pesar que mi país estuvo en una situación muy fuerte, nosotros vernos afectados de una manera como se vio afectado muchos, no. ¿Por qué? Porque pienso que como siempre fuimos emprendedores de buscar a tener negocios, buscar a tener una base, buscar a tal cosa, sí nos pegó, pero no tan fuerte como le pegó a otros. Yo recuerdo, Berito, que yo tenía unos vecinos que a veces me decían, vecina, no tengo que darle a los niños para cenar. Y eso yo decía, wow. Y yo me iba a mi despensa y a mí no me importaba si yo me quedaba sin nada, ¿viste? Nunca me importó. Si yo me quedaba sin nada, yo decía, pues yo le voy a llevar esto.
Y yo siempre, mamá nos decía, si tú te crees hija del rey, él es el dueño del oro, la Y la plata, plata. la tierra y su plenitud, pues créale a él, porque él te va a suplir cada necesidad. Y Berito siempre fue así, ¿oíste? Yo agarraba y yo le llevaba al uno y yo le llevaba al otro. Hubo un día, mira lo que me pasó, alguien fue a hacer la cola, yo vivía cerca de Hiperlíder, de acá de donde estoy, y ella llegó con su esposo, yo les invité a comer, yo soy de las que cuando llegan a mi casa nadie se va sin comer, nadie. Pueden haber 6, 7, 8, 10 personas, pero nadie se Muy va sin comer. tradicional. Ajá. Nadie se va sin comer. Y aún en pandemia y aún en situación económica difícil del país, yo lo hacía. Y yo me Wow. acuerdo que ella se fue, Berito, ella se fue a hacer la cola y se fue en la mañanita. Ella pasó por mi casa en la mañanita, pasó casi a las 7 de la mañana y regresó como a las 2 de la tarde y me dice, novia, no pude comprar la harina. Y a mí me partió el alma y yo escucho que ella le dice al esposo, ah, yo les sirvo. Y ellos comen y estaban comiendo pollo y ella le comenta al esposo, ay, tanto tiempo que teníamos sin comer pollo. Y eso a mí me partió el alma. Agarré yo, Wow. abro mi caja y tenía una sola harina, una sola tenía, me quedaba era una sola. Y yo llegué y dije, ¿qué hago? ¿Será que se la doy o será que le doy la mitad? No, novia, usted no le va a ninguna mitad, usted le va a dar la harina. Era Porque Dios, una, porque Dios te va a proveer. Yo me acuerdo que la saqué, le di eso, le di otras cosas más. Y dije, Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Siempre lo he creído y he estado convencida de eso, Berito. Y al día siguiente me llegó un bulto de harina, Berito. Al día wow. siguiente, sí. Y yo cuando me llegó el bulto de harina, yo me fui en llanto porque decía, ¿es en serio? Y decía, no, ahora Señor, tú sí eres maravilloso, tú obras por senderos misteriosos, Señor, y tú sabes lo que haces. Y me tocó ver tantas cosas fuertes en mi país, tantas, que yo me encerraba y yo me ponía a llorar. Y yo decía, ¿cómo hago? Yo quiero ayudar, yo no sé cómo ayudar. Y sentí impotencia por querer ayudar y no poder saber cómo. De hecho, cuando mi hermana Aide se va por el Darién con sus 2 hijas, que se fue mi hermana Romy con su hija, se fue mi hermana Aide con sus 2 hijas, mi hermana Aide con cáncer, mi Empezaron hermana, a agarrar camino. mi mamá estaba en cama con su proceso de cáncer, mi mamá sufrió mucho con el proceso de cáncer, el cáncer abarcó mucho, Qué difícil. tocó a muchos de nosotros, estaba yo en cama, yo no caminaba, todavía por el proceso del accidente, mi mamá estaba en una ciudad, yo estaba en otra, y mi hermana le tocó irse, y cuando mi hermana se fue, hubo muchos días que yo no supe de ella, o no sabíamos, no yo, no sabíamos de ella, y Nos- era, era una agonía constante, ¿oíste? Porque tú veías las noticias de lo que sucedía en ese paso, y yo decía, ¿será que está bien? ¿Será que no está bien? Ay, Señor. Y era una angustia, y yo de verdad que mi hermana, yo no sé si mi hermana Ida está aquí, ella le tocó vivir cosas fuertes porque sé que durmieron en la calle, sé que pasaron muchas cosas. Yo decía, wow, cuando se montaron en el tren, Berito, en el tren, ella se montó junto con sus 2 hijos, no sé cómo se montan allí, pero se montó en el tren ese que le llaman el tren de la bestia. Y ella me llegó a comentar, hermana, por un momento pensé, porque creo que duraron días rodando. Ella dijo que ella pensó que quizás hasta ahí eran sus días, pero Dios la bendijo. Mira, Dios ha sido tan hermoso y maravilloso que ella logró Wow. llegar allá, la recibieron, está allá todavía, allá le amputaron sus senos, este, ha ido superándose, ha ido poco a poco, yo la apoyo a ella con las recetas, ella es excelente haciendo recetas, oíste, hace unas tortas divinas, exquisitas, pero saber ¿Dónde se que encuentra ahora tu hermana? ella está ahí en Estados Unidos, ¿cómo? Ay, a mí se me olvida, yo soy despistada. Hermana, ¿estás ahí para que me escriba? O Aide. Sí, está allí. Deiser, ¿cómo estás, papito lindo? Ay, discúlpame, yo se me da fusiva. ¿Chicago? Es- sí, en Chicago. Ah, Sí, creo muy que en bien. Chicago. Ajá, y de verdad que ver tantas cosas de tu país, un país que era tan estable, con una economía tan sólida, y de repente verte así, yo por ejemplo,
Yo cuando tuve el accidente yo me quedé sin todos mis equipos, sin todos, hola Oyoli, ¿cómo estás? Sin todos mis equipos que yo tenía para mi negocio, vitrinas, enfriadores, estante, hornos panaderos, con todo. Pero no importa porque estoy vivo, ¿viste? Es lo más Wow. importante. Entonces a ti te toca resurgir primero como persona y segundo con tu país, con tu gente y de primera mano, pues ser testiga con tu familia del impacto de todo lo que está sucediendo, de tener que despedirte de familiares. Antes de que pasara esto, cuéntanos un poquito cómo fue tu adolescencia, cómo estuviste en la escuela, cómo era tu juventud. Mira, en la escuela no fue muy fácil. ¿Por qué no fue muy fácil? Porque como teníamos que trabajar, hasta que no hiciéramos los quehaceres, pues yo no podía irme a la escuela y mi escape era la escuela. Mi escape era la escuela y mi mamá pues era un poquito como general y hasta que usted no termina de hacer lo último, yo tenía que cocinar. Yo cocinaba y me dejó en ese puesto fijo que yo después dije, naguará. Un día estaba yo muy pequeña, tenía 9 años, mamá se fue a Valencia. Se fue a Valencia con mi hermana Belki es mayor que yo, pero como mi hermana Belki, ella desde pequeñita fue enfermita, mi mamá la sobreprotegía un poco. Mm. Y mi otra hermana, Natalia, pues ella estaba trabajando en una casa de familia porque desde pequeñita yo me acuerdo que una vez mi mamá, pues no sé, en medio de tantas cosas, ella un día nos dijo, Natalia creo que tenía, sí, 9 y 8 años, mamá llega y dice, quiero que se me vayan las tres a buscar trabajo. Y nosotros nos miramos las tres y a buscar trabajo, ¿y para dónde? ¿Y de qué vamos a trabajar? Pues mamá nos colocaba a trabajar en casa de familia y no me da pena decirlo, nunca me ha dado pena decirlo. Y nos fuimos las tres niñas a buscar trabajo pues en casa de familia. Y recuerdo que la que consiguió trabajo fue mi hermana Natalia. Natalia consiguió trabajo, Belki y yo no conseguimos trabajo. Nos tocó quedarnos en casa. Y pues como yo era la más acuerpadita, la más alta, porque yo no soy finita, yo soy robusta, me tocó como que tenía que estar ayudando a mamá a batallar con todos los demás hermanos míos y yo tenía que pararme, hacer desayuno, hacer almuerzo, hacer la venta, atender el negocio y a comprar las cosas. Para estudiar, yo estudiaba hasta tardes horas de la noche para poder hacer los exámenes. Me paraba a las 4 de la mañana y así. Te estoy hablando de ser una Así era. niña. Wow. Me recuerdas a la Entonces, historia de mamá. Le tocó ser también, levantarse a las 4 de la mañana para preparar todo y poder... La escuela entonces era como un privilegio para ti. Era sí, yo quería ir a la escuela, yo me emocionaba con ir a la escuela porque yo sentía que ahí era el ratito en que yo podía jugar, en el que yo podía, y era excelente alumno, ¿viste? Yo era excelente alumna. Y para mí era un escape. Entonces los profesores me preguntaban que por qué yo llegaba tan tarde. Y tuve que serles sincera que hasta que yo no terminara de hacer todos los oficios, pues no podía, mamá no me dejaba ir. Entonces ellos se reunieron y se pusieron de acuerdo que me iban a dejar entrar no solamente a mí, sino a mi hermana Aideo Romy, pues un poquito más tarde. Y así fue. wow. Y Oye, así fue. qué ironía, ¿no? Porque yo me imagino en ese tiempo está pasando eso y, por ejemplo, acá en Estados Unidos, Nubia, pasa eso y la policía está tocando la puerta de la señora, de la mamá. Usted manda a Este, sus hijas, ya. bueno, aquí Eran otros quizás era un tiempos. poquito más, mi mamá estaba pasando muchos procesos, ¿oíste? Mi mamá, yo hoy Sí. en día, yo aprendí a comprender a mi mamá. Y de verdad que Dios, mira, mi mamá, ella nos enseñó muchos valores. Mamá no le gustaba que dijéramos una mala palabra, que nos maquilláramos, que a una hermana mía le cayó y le dio hasta decir ya no más, nada más porque se abrió así para ponerse Los aretes. aretes. Sí, jugar, salir, esto, aquello, conocer muchas cosas, no, 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 no. Eso, o sea, ella trataba de protegernos mucho, de cuidarnos mucho, pero nos tocó fuerte
Y me supongo, poniéndome yo en el lugar de ella, que de repente 11 hijos, ella tenía a su esposo, pero su esposo Rafael, el que nos crió, que es el que le decimos papá, había muchas cosas que no eran fáciles, no eran fáciles, y yo me supongo Y que eran quizás, otros tiempos. sí, que para ella no era fácil. Mi mamita ya quizás fue criada de esa manera, y quizás ella no supo, quizás con tantos hijos tratar de canalizar eso. Yo tuve una sola, yo tengo una sola hija, yo a mi hija trato de darle mucho amor, mucho cariño, porque pienso que mi mamá, a lo mejor con tantos hijos, quizás ella nunca recibió cariño. Nosotros nunca supimos lo que es sentir un abrazo, un beso, un te quiero, un te amo. Yo veo esas películas y yo veo esas escenas y yo me pregunto, ¿qué se sentirá? No sé qué se siente. Sé que tuve mamá, sí, porque hubo esa imagen. Mi papá murió muy chiquito, que digo, mi papá murió empezando la relación Sí, con mi mamá. obviamente no la juzgas por el proceso que tuvo que pasar, pero también sabes que es un anhelo que se quedó ahí porque pues no tuviste Sí, el afecto físico. sí. ¿No te Entonces imaginas, yo a no te mamá, imaginas tu hija careciendo lo que tú careciste? no, entonces yo a mi mamá siempre la admiré, la valoré mucho y pienso que lo que ella hizo fue lo que ella consideraba lo correcto, y gracias a ella yo soy lo que soy. Gracias a ella yo soy lo que soy y me siento muy orgullosa, de verdad que sí, pero nos tocó fuerte, y hoy en día digo que es necesario corregir a los hijos, es necesario hacerle entender que deben aprender a conocer la vida, para que el día de mañana, por la razón que sea, no se te haga difícil, porque cuando no estás preparado para ese mundo allá afuera, se te hace difícil, sufres más, te cuesta enfrentarlo, te cuesta asumirlo. Y desde pequeña, como nos tocó esa gran responsabilidad, yo que recuerdo que mi mamita estaba embarazada de su último bebé que falleció. Yo veo que ella se levanta y ella estaba bañada en sangre, y yo me paro y yo le digo, mamá, ¿qué tienes? Y ella me dice, hija, búscame algo, estoy muy mal. Yo le busqué algo, me la llevé para el hospital, estando muy chiquita, la monté en el carro, y cuando llegué al hospital, llegué y le dije al doctor, doctor, por favor, atienda a mi mamá, yo no quiero que se muera, yo no quiero que mi mamita se muera, por favor, cúrela. En eso llegó al ratito mi tía, me fui a mi casa, iba para los 11 años, dejé a mi mamá en el hospital porque tía llegó, me fui para mi casa y me fui a cocinarles a mis hermanos, a abrir el negocio, a hacer las empanadas, a hacer las cosas, a tener que asumir lo que me competía, porque mi mamá contaba era con nosotras. Y es mamá, no podemos darle la espalda a mamá, indiferentemente de la situación que sea, es mamá. Y Qué tenemos madurez a los 11 años. Sí, sí, sí. Y hoy en día lo valoro muchísimo. Lo valoro muchísimo. Quizás no pude haber tenido el juego que quería, quizás no pude haber tenido los juguetes que quería, pero eso me ha ayudado a tener la madurez que hoy en día tengo, a aprender a asumir retos, a no rendirme, Berito, a saber que sí se puede. No, es que definitivamente crecer en una temporada donde la presión, donde no necesariamente mamá, sino el ambiente en la época, el ambiente, la presión de todo lo que estaba pasando, simplemente se fueron dando las situaciones así. Estoy mirando muchas personitas en el chat que se relacionan y entienden el lenguaje que estás hablando, novia. Un lenguaje donde pues era la manera de criarnos, los papás era rudo. Esa es mi hermana, la que te está hablando ahorita, disculpa. Oh, qué lindo. Entonces era un tiempo donde las personas pues hacían, y pues también los papás, es que muchachos, no existe un manual con el que vengamos cuando se hacen papás y que te regalen un manual y digan así tienes que no. Y mucho menos en aquel entonces, muchachos, lo que como aprendían, como habían crecido, era lo que daban también, mucho de eso. Y otra, la presión pues de la necesidad, las carencias, había mucho de eso. Entonces no necesariamente fue mamá, sino todas las circunstancias que se fueron dando. Hermana de muchos y segunda mamá, porque a los que somos
de los hermanos mayores sabemos que nos toca ser los segundos papás, andar ahí vigilando, dando de comer, cuidándolos, también nos dejan de encargados de proveer el alimento. Te tocó madurar y aceptaste ese reto. Sí. Yo amo a mis hermanos, ¿oíste? Ellos saben. Sí, no es fácil. Saben. Mira, mis hermanos, yo los llamo, yo le digo mi hermanita, mi chiquita, ellas empiezan, ay, ya viene novia, porque ellos me hacen así, porque yo les hablo chiquito. Como yo les hablo chiquito, digo, oh, vengo a ser hermanita linda, mi chiquita hermosa. Ay, ya vienes tú con tu tontería. Pero no sé, es mi manera de quizás yo expresarle el cariño a ellos, y yo los amo muchísimo con todo mi corazón, a cada uno de ellos los atesoro. Y si yo veo que puedo, Morita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si yo veo que puedo hacer algo por cualquiera de ellos, siempre lo voy a hacer. Siempre, siempre voy a estar para ellos, porque ellos son parte de mí. Claro, y es que más que hermana te tocó criarlos también. Te tocó ser parte de su crianza. Sí, sí, sí. Y con mucho amor y mucho cariño. A veces nos agarrábamos a piña, ¿viste? Éramos muchos. Sí. No. Sí, tiene un gran corazón, sí. Cuando nos toca duro en la infancia, muchachos, que tenemos que madurar y que nos saltamos esas temporadas, como dice Nubia, donde teníamos que estar con muñecas, jugando, nos tocaba lavar trastes y hacer comida. Eso te cambia la vida, eso te hace saltarte etapas que ningún niño debería de saltarse. Me imagino que ahora Nubia, cuando mira a su hija y pensar que quizás jamás se imagina a la edad, ¿verdad? Yo siempre miro mucho eso. Digo, no me imagino a los pequeños de casa a su edad haciendo lo que yo hacía a su edad, siendo responsable, pagando biles, trabajando, o sea, pagando las cuotas de la casa, haciendo comida, empacando esto, saliendo a trabajar. A esa edad no los imagino a los pequeños de la casa, y me imagino que ahora pasa eso. Y el que seas tan melcocha y que seas tan amorosa con tus hermanos es en cierta manera esa parte que está sanando a aquella Nubia pequeña que tuvo a la mamá presente y que tuvo la protección de mamá, pero que no tuviste esa parte noble o sensible quizás de mamá, y ahora tú lo compartes con tus hermanos. Sí, mira, fíjate que mi mamá fue una mujer muy sabia. Mi mamá fue una mujer con mucha sabiduría. A mi mamá le gustaba leer mucha literatura. Los conocimientos que nosotros tenemos. Yo tengo muchos libros de Zonas Erróneas, Luisa Ley, El Camino para Llegar al Éxito. Son mucha literatura. A mí me gusta leer a Joel Osteen. Son muchos libros que me gustan leer para nutrirme, porque eso nos los transmitió mamá. Mamá nos transmitió que debemos aprender a crecer, a perdonar, a sanar, a entender. Brito, las personas somos muy ligeras para criticar, para cuestionar, para juzgar, para sectarizar. Y yo pienso que eso no está bien. Mamá siempre decía, hija, si tú no vas a decir algo bueno de alguien, no lo digas. No lo digas. No lo digas, pásalo por el filtro. Y de hecho, si tú eres conocedor de la palabra de Dios, y ahí te habla, creo que de 7 filtros, si no me equivoco, y es necesario que nosotros, cuando vayamos a a decir algo, analicemos lo que vamos a decir, porque a veces nuestras palabras pueden marcar muchísimo a una persona. A mí en un momento, en una etapa de mi vida, de mi adolescencia, sí me llegó a marcar cuando me decían la loca, cuando me decían que yo no valía nada, cuando me decían que yo era poca cosa. Cuando me decían muchas cosas, sí me llegó a marcar, Berito, sí me llegó a marcar, pero cuando mamá empezó a transmitirnos todos esos conocimientos de ella, yo decía, pues no lo voy a permitir, no lo voy a aceptar. Yo decido quién soy, yo decido lo que soy, y nadie va a venir a etiquetarme o a sectarizarme o a decirme realmente, porque Dios nos formó, y yo siempre digo, ya va, pero ¿quién me formó? A mí me formó Dios. Él nos dio aliento de vida, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces ninguno somos cualquier cosa. Todos somos grandes, todos somos hermosos, todos somos maravillosos.
que muchas Así veces es. permitamos ser instrumento de las cosas negativas es otra cosa, pero esa decisión está en nosotros. Entonces es preferible ver lo positivo de cada persona y dejar a un lado lo malo. Creo que quedan esas etapas marcadas, tristemente cuando estamos desarrollándonos, cuando tenemos, obviamente que no tenemos una identidad clara, que apenas nos estamos forjando como personas, que apenas estamos descubriendo quiénes somos, qué nos gusta, qué estilo nos gusta, a dónde queremos ir, qué va a ser el tipo de música que nos va a llamar la atención. Cuando estamos en ese proceso entre la adolescencia y la juventud, esas palabras marcan definitivamente. Y después, si no sabemos procesarlas, como dices tú, pues terminamos arrastrando el sí soy, y miramos ya después adultos en la vida cabizbajos con la cara que no te pueden dar, que no te pueden mirar de frente, porque vienen arrastrando todos esos labels, todos esos no sobrenombres que les pusieron, no vas a poder, eres un fracasado, mira qué torpe, y eso lo vienen arrastrando de una juventud, una adolescencia o niñez que las personas le fueron poniendo y que dijeron, bueno, si tú lo dices, tú que eres grande, pues quizás sí lo soy. Pero qué bonito que cuando pasa el tiempo y como tú dices, dices, no, yo no voy a romper ese patrón, yo no soy eso que tú dices que soy. Cuando entras a iniciar tu familia, ¿cómo fue ese proceso? Dejar la casa y pues de un ambiente muy familiar, muy apegado, de estar todos, ¿cómo es el desprendimiento de tu hogar para crear tu propia familia? Mira, realmente, a mí me tocó, yo me fui de la casa, tengo que ser sincera, estando chavalita, y fui a una casa familiar a trabajar. Recuerdo que cuando me fui, me llevé un Nuevo Testamento chiquitico, mamá nos mandaba culto. Oh. Mamá nos mandaba culto y cuando íbamos a culto nos mandaban a nosotros a aprendernos un versículo y pasábamos a decir ese versículo y el fin de año nos daban un regalo, nos daban muñecos, nos daban cosas y yo emocionada para que me dieran ese regalo a fin de año, pues yo me aprendía muchos. Esa vez que yo me fui de mi casa, yo me llevé un Nuevo Testamento chiquito y yo me acuerdo que yo iba llorando en el camino y agarré y leí la introducción, vamos a decirlo, y decía momentos de angustia. Y me acuerdo que salió el Salmo, ¿cómo se me va a olvidar? 119, el que habita el abrigo del Altísimo. Estoy 91. equivocada. 91. Ay, el Salmo 91, ¿cómo se me va a olvidar, viste? Ando despistada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Caerán a tu lado 1000, creo que ahí me lo salté, y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Yo me acuerdo que yo me lo aprendí estando pequeñita, yo siempre lo decía y yo lo tomé como muy, muy para mí, el Salmo 91, sí. Se me saltó ahorita. Y eso es algo que a mí siempre estuvo conmigo. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a esa casa de familia a trabajar, Berito, yo duré como un año trabajando en esa casa y la señora hacía tortas. Y yo estaba muy, muy chavalita. Yo tenía 11 años. Y yo me acuerdo que yo llegué, agarré y le dije a ella, yo quiero que usted me enseñe a hacer tortas. Y ella me decía, ay, váyase para allá, usted se echa broma. Vaya a lavar, vaya a limpiar, vaya a hacer tal cosa. Y yo decía, ella no me quiere enseñar. Entonces yo me ponía así como por una esquinita a ver qué hacía. Y ella lo que hacía era que cuando hacía ponquecito, hacía una chiquitica y me llamaba, no, mira, aquí te tengo la tortita. Y yo me iba feliz a comerla. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero una vez ellos me dejaron una semana con ellos y yo hice un desastre. Tengo que reconocer que hice un desastre ahorita. Que yo decía en mi mente que yo era chef. En mi mente yo lo decía, yo me acuerdo que yo era una gran repostera, pero también decía que era una cantante, porque me gustaban las canciones. Y eso fue una urbanización muy sofisticada, donde todo es en silencio, y esta que está aquí, como se sintió sola en la casa, una casa espectacular, bellísima de revista. Perito, yo agarré
puse el equipo a todo volumen, agarré una cucharilla y empecé a cantar imaginándome que tenía un público, que yo era Karina, que yo era Kiara, que yo era María Conchita, yo me imaginaba a todos esos artistas. Y eso era cantar y cantar y cantar, y yo no sabía que los vecinos me escuchaban y se lo hicieron saber a la señora. En ese entonces yo recuerdo que al frente estaba un centro comercial. Gracias, vecinos chismosos. Sí, sí. Berito, había mi mamá leía el libro de Connie Méndez. No sé si sabes quién es Connie Méndez. ¿Sabes quién es Connie Méndez? No, no lo ubico. Bueno, el libro de Connie Méndez habla mucho del poder de la mente, es un libro de metafísica. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba leer mucho, mucho, y ahí habla el poder de la mente, que todo lo que tú quieras lo vas a lograr con tu mente, pero yo no lo entendía. Yo me acuerdo que yo dije, yo ya estoy cansada de trabajar aquí, yo me quiero ir para mi casa, yo quiero tener plata, yo quiero ayudar a mi mamá, ¿cómo hago? Y me acordé del libro que yo había leído que mi mamá tenía. Me voy con lo poquito que tenía a la librería y pido el libro. Llegó a la casa donde estaba trabajando y agarré todos los papel higiénico que ella tenía guardado. Ellas compraban todo por bulto. Agarré todos los papel higiénico y lo puse encima en la mesa de planchar, que yo dormía en el cuarto de servicio. En la mesa de planchar lo puse allí y empecé a cerrar los ojos, como el libro decía, que todo lo que tú quisieras con tu mente se iba a dar. Pues yo cerré los ojos y yo dije que eso se iba a convertir en dólares. Berito, duré 3 días tratando de convertirlo en dólares. Yo decía, es que... Y leí ese libro una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo decía, cónchale, pero es que ¿será que no me sé la técnica? ¿Qué página me salté? Sí, yo decía, y voy a volverlo a leer, pero esto es mentira. Y después me sentí frustrada. Con el tiempo entendí... Sí, Berito, con el tiempo entendí qué era lo que quería decir ese libro. ¿Qué es lo que se refería? Sí, cuando yo decido tener a mi hija, realmente la tuve sola. Conocí a alguien, me enamoré de ese alguien. Pensé que ese alguien era una persona sola, pero no era sola. Tenía a alguien, y cuando yo descubro que yo ya tenía mucho tiempo con él, en cierto tiempo, él era gandolero y él le hacía fácil mentirme y yo le creía, pues. Entonces resulta que cuando yo descubro que sí había ese alguien, estando embarazada, yo le dije, no puedo. No puedo porque sería incapaz de yo ser causante del dolor de una persona. Yo soy mujer, yo jamás haría eso y me quedé sola. Cuando fui a dar a luz, recuerdo que él llegó en la residencia donde vivía, me llevó al hospital y me dijo, ahorita regreso, pero él nunca regresó. Yo me voy a ver quién me apoya y no conseguí apoyo y me tocó dar a luz sola. Cuando di a luz sola, que no había nadie, por las razones que fueran, no había nadie, yo caí como que en una depresión allí. En este momento yo no sabía qué hacer. Yo dije, ya va, ¿ahora qué hago? Una bebé en los brazos, no tengo dónde ir, no tengo quien me apoye, no fue fácil. Cuando la doctora me muestra la bebé, porque ya nació muy malita mi hija es el motor de mi vida. Cuando me muestran a mi bebé, me dice, aquí está tu bebé, quiero que sepas que nació con problemas. Ella nació con problemas del corazón, de los órganos, de muchas cosas, muy complicadita. Me acuerdo que me dijeron que le faltaba aquí algo en la manita, yo no me había fijado exactamente qué era, porque yo estaba aturdida, sin saber qué iba a pasar el después que me tocara salir de allí con aquella niña en los brazos, y sola, pues. Entonces llegué. ¿Sola? Sí, sola. Entonces llegué y agarré, en ese momento estaba sola, después sí llegó mi mamá, tuve apoyo de mamá porque si lo tuve no lo puedo, pero en ese momento estaba sola. Entonces, cuando yo voy y veo a mi hija, yo me acuerdo que me acosté, me llevaron a la sala donde nos tenían a todas. La mente mía quedó como que media perdida, yo por un momento andaba así como que perdida, no sé, yo sentí que perdí como que... Y una chica que me dice, mira, ¿y tú no vas a ver a tu hija? Y yo me quedo mirando,
¿cuál hija? Ella me dice, tu hija. Y yo me quedo pensando, mi hija. Ay, sí, ¿verdad que yo tuve una hija? Y yo le digo, ¿y dónde la tienen? Y ella me dice, pues pregunta, párate y ve y pregunta. Pero fue como un colapso, algo, una laguna mental que yo entré sin yo, Mari, ¿cómo estás? Dios te bendiga, sin yo haberme dado cuenta. Wow. Cuando yo voy y veo a mi hija y la veo con aparatos, con mangueras, me di cuenta que a ella le faltaban su parte de la manita y sus 4 deditos. A mí me impactó mucho y me acuerdo que me puse a llorar muchísimo. Yo decía, ver una criaturita chiquitica con tantos aparatos, tantas cosas, yo no lo concebía. Y recuerdo que me puse a llorar muchísimo y dije, ¿qué hago? Me puse a orar. Siempre he creído en el poder de la oración. Me puse a orar, oré por ella muchísimo. Y a ella le ponían, gracias mi amor bello, le ponían mucho tratamiento endovenoso, mucho. Tanto así que toda su cabecita para empezar a meterle vías por la cabeza. Y yo veía y yo decía, o sea, ver a tu hijo allí y verlo vivir todo eso no era fácil. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y yo sentía que no hallaba qué hacer, pues, no hallaba qué hacer. Fue mi única bebé que tuve. Yo tuve varios embarazos, pero nosotros me vi grave, donde no daba ni siquiera esperanza de mí. Yo llegué a estar hasta un mes hospitalizada. Llegué a estar con aparatos, cosas, porque también me vi grave. Yo he estado ya 7 veces en quirófano, no quiero más quirófano. Y mi hija, para mí ha sido mi apoyo, para mí ha sido mi pilar, para mí ha sido mi bendición, para mí ha sido todo. Me tocó verme en un momento de mi vida, se hizo fuerte, muy fuerte, Berito, porque me tocaba dejar a mi hija en una guardería, en otra. Pero a veces no me la trataban. Yo un día me di cuenta cuando llegué a un sitio que no me la trataban bien. Sí, es muy doloroso que tuve nazca con problemas y bueno, me tocó, pero yo pienso que todas esas cosas a mí me han fortalecido mucho. Por un momento tú sientes que te derrumbas, pero después, mira, tú no tienes idea lo agradecido que yo estoy con Dios, porque cuando me sentía perdida muchas veces, Él era el que me levantaba, Él era el que me sostenía, Él era el que me decía que estoy contigo, no llores, Él era el que me abrazaba. Eran tantas cosas tan maravillosas que yo digo, Padre, más que pedirte, tengo que agradecerte. Y me tocó pasar muchísimas cosas fuertes con mi hija, muchas. Y un día yo me dije, después de un tiempito, busco a tener una relación, no fue que busqué y llegó, se dio una relación. Duré con esa persona 5 años, una relación bonita, pero enviudé muy joven, enviudé a los 26 años. Wow. Entonces, sí. Gracias, hermana bella. Enviudé a los 26 años. Wow. Y yo decía, wow, me quedé sola. Otra vez estoy sola. Y yo decía, ¿qué hago? Estaba enferma, yo vengo arrastrando patologías desde muy joven. En aquel entonces me diagnosticaron un tumor donde me daban 6 meses de vida, pero Dios hizo el milagro en mí. Y imagínate que estoy echando cuentos. Wow. Sí, entonces, yo me dije, bueno, me tocó quedarme sola, échale ganas. Yo había hecho cursos de peluquería, de diseño gráfico, de decoración de fiesta, de lencería, de ropa íntima. Yo he hecho muchos cursos y tengo conocimiento de muchas cosas, pero sentía que no era exactamente lo que yo quería. Y un día me dije, novia, céntrate en algo. Y a mí me gustaba hacer tortas. Yo nunca había hecho curso ni nada, sino hacía lo que veía. Y hoy en día estas niñas tienen la ventaja de que tienen a TikTok y pueden entrar y preguntar 20.000 veces la receta y te explican. Rubicito, pero yo me acuerdo que yo compraba revistas. Yo un día dije, voy a irme al mercado y me compraba revistas. Ahí no te decían la temperatura y no te decían esto y no te decían nada. Ahí tú tenías que hacerlo. Así te sale, y si no, error y ensayo. Así empecé yo. Empecé a hacer torticas, empecé a hacer para decorar, tortas 3 leches, cositas. Y le vendía a mis vecinos, pero después ya los vecinos lo tenían cansado de tanta torta.
Entonces yo me decía, ¿y ahora a quién le vendo? Y yo dije, pues nunca me ha dado pena trabajar, porque ya vengo como con esa base en sitios que ni conocía. Y les dejaba las tortas fiadas y anotaba las direcciones. Y después yo no sabía ni a dónde era que le había dejado fiada, porque me metí en tantas partes, Verito. Y yo decía, ay Dios, ¿y dónde es? Iba y cobraba en la puerta incorrecta, pero señora, nunca nos dejó una torta aquí. Sí. Entonces yo decía, ay Dios, ¿y este barrio dónde queda? Y yo después que anotaba, yo empezaba a preguntarle a la gente que dónde quedaba eso, Verito, porque es que yo caminaba por muchos sitios con mi hija, para todos lados. Yo me iba con mi hija. Empecé a vender productos, empecé a vender cosas, empecé a vender de todos. Y Milo está aquí. Hola Milo, ¿cómo estás? Y yo me acuerdo que cuando yo vendía productos, yo llegaba a agarrar y le decía a las personas, esta crema es buenísima, mira, tiene colágeno, vitamina A, vitamina C, tiene esto, tiene aquello, te lo recomiendo porque yo lo uso. ¿Y sabes lo que hacía mi hija? ¿Qué? Eso es mentira, ella no usa esa crema. Dios. ¡No! Ahí está, se está riendo. Nos tumbó en la venta. Sí. Entonces yo le decía, Darling, la próxima vez usted no le va a decir a la gente nada. Usted se queda callada loca que yo estoy vendiendo. ¿Ah? Yo la uso, yo me echo un poquito, pero tú no ves. Ay, mamá, yo no te he visto. Dios. Entonces, pues... Ay, los niños de bien balconeada salió la más expuesta. Sí. Entonces, ella en una oportunidad, me acuerdo, que yo llegué y agarré y salí un momentico a hacer compras y viene y voy subiendo yo a la casa y veo que ella agarró y se metió la bolsita en la manita aquí y ella estaba de casa en casa repartiendo las tortitas, ¿oíste? Y le digo, hijo, ¿qué estás haciendo? Mami, te estoy ayudando a vender. Y ella empezó a ayudarme. Y ella empezó a trabajar conmigo, nosotros fabricábamos cortadores de anime. Mira, esa gente, yo empecé a reunir dinero, poquito a poquito, Verito. Pero yo leía mucho esto y leía mucho los libros que yo leo que hablan del poder de la mente, que tú llegas hasta donde tú quieres llegar. Y yo dije, yo voy a empezar a jugar un bolso de aquí es como un SAN que tú vas aportando semanal. Okay. Y yo empecé a reunir dinero. Yo vivía alquilada y yo siempre decía, yo quiero una casa, yo quiero mis corotos, yo quiero mis cosas. Y yo decía, ¿por qué ellas pueden y yo no puedo? Ellas tienen y yo no tengo, yo quiero tener. Porque si ellas igual que yo, ¿por qué ellas lo logran y yo no lo logro? Y yo decía, wow, yo tengo que poder. Y empecé a mentalizarme que yo podía y me esforzaba cada día más. Y después esas personas que me compraban torta a mí pasaron a ser mis vendedoras. Ellas pasaron a ser mis vendedoras y no de torta. Yo empecé a comprar por cantidad carteras, cinturones, zapatos bellos. Yo te compraba cantidad bellísima. Y ellos empezaron a venderme mercancía a mí y ya no era yo el que le vendía torticas a ellas. Empecé a reunir, construí mi casa, compré mis equipos, llegué a montar negocio, llegué a superarme en muchas áreas y logré muchas cosas que no había logrado. Y a mi hija siempre le enseñaba el trabajar. Yo te trabajaba de domingo a domingo. Yo nunca fui amante de ir a fiesta, nunca fui amante de andar en la calle. Yo decía, yo tengo una meta y yo voy por ella, yo tengo una meta y yo voy por ella, yo tengo una meta y yo voy por ella. Me pasaron cosas fuertes, sí, cosas fuertes que no las quiero resaltar aquí porque fueron cosas muy, muy fuertes y muy dolorosas, que no las quiero resaltar aquí. Si he resaltado algunas cosas es porque quiero que sepan que cuando tú tienes hambre de algo, tú no te detienes. Mira, cuando hubo la pandemia, yo empecé a resurgir entre las cenizas en medio de la pandemia, porque ahí yo empecé a darme a conocer en muchas áreas. Hubo un momento que yo quise en ese momento crecer de una manera como yo ya lo tenía programado, porque tenía mis cosas para montar mi negocio nuevamente, porque me tocó dejar mi negocio por cuestiones de salud.
Y recuerdo que caigo por cuestiones de hernia cervical. Yo ya vengo arrastrando problemas de artrosis en la columna desde muy joven. Tengo hernia cervical, hernias lumbar, y eso me afecta las manos. A veces yo estoy decorando y no puedo. Y hay personas que a veces entran en live. No es que se encalambren nada más, es que a veces no me quieren responder. Wow. Yo a veces estoy decorando y una vez entró alguien a mi live y me dice, ay, ella es tan lenta, fulana decora un 2x3. Y yo dije, wow, tú no tienes idea lo que yo batallo para poder amasar, para poder decorar, para poder hacer algo. La que lo sé soy yo. Y a veces vienen personas y te intentan dañarte o hacerte sentir mal, pero yo oro por ellas más bien. Bueno, lo cierto es que en medio de tantas cosas, los doctores, a mí me ven 5 neurocirujanos, porque yo decidí empezar a verme con diferentes. A mí todos empezaron a decirme, deja tu trabajo, tú eres una persona que estás discapacitada laboralmente, tú no debes estar en eso. Hubo uno que me dijo, fue muy crudo, sí, muy crudo, me dijo, usted tiene la columna podrida, así mismo me lo dijo. Y... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, yo llego y le digo, ay, gracias, doctor. Me encanta, me encanta. No. Tan sincero, ¿verdad? Voy a volver, le dije. Mentira. Mentiras. Entonces, caí como casi 4 años, que yo no podía sostener ni siquiera 1 kilo de algo con mis manos, no podía. No quería salir porque los vértigos que me daban eran horribles. Yo pensé que me estaba volviendo loca. Empecé a pasar mucho tiempo, Berito, que no dormía. Duraba mucho tiempo, muchísimo tiempo sin dormir. Sentía que me estaba volviendo loca. Los dolores eran tan fuertes que por un momento yo a veces le decía, Señor, sírvete de mí porque no aguanto. A veces lo sentía, a veces sentía que yo no podía. Y empecé a sentir que estaba perdiendo la memoria. Yo consumo pregabalina. Entonces, no estaba muy lúcido de mi mente, pero yo no le decía nada a mis familiares para no preocuparlos. Yo me metí en el baño y como dice don Rafa, ¿tú tienes espejo en tu casa? Y yo le digo, sí. Y hablo conmigo misma, le digo yo, no, bueno, es que tú hablas mucho, Nubia. Es verdad. Sí. Yo me anotaba mi nombre en el brazo para no olvidarme quién era yo. ¡Wow! Sí. ¡Qué fuerte! Entonces yo un día me dije, yo no quiero olvidar quién soy. Y me metí en el cuarto, Berito, y me metí con esto, con mi mejor arma, me metí con esto. Y recuerdo que llegué, agarré, y empecé a orarle mucho a Dios. Mi hija estaba embarazada, y yo la miraba, y yo decía, ella tiene un globo. Ay, yo le quiero reventar ese globo. Yo ya estaba, y yo no quería que ellos supieran que yo estaba así, pero yo sabía lo que yo estaba viviendo. Entonces yo me encerraba en el cuarto y yo decía, no quiero salir, no quiero que me vean, no quiero esto, no quiero aquello. Y empecé a poner música instrumental, empecé a hacer terapias conmigo. A mí me gusta cantar, me fascina cantar. Y yo siento que cuando me pongo a cantar las canciones que me gustan, me conecto con mi ser, con la Nubia que a veces se siente que se pierde. Me conecto con ella y sentía que era una manera de yo conectarme conmigo. Y Dios me levantó nuevamente. Yo siempre me acuerdo del libro de Ezequiel, cuando Dios le mandó a Ezequiel que profetizara en el valle de huesos secos. Y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, así conforme tú enviaste a Ezequiel que profetizara sobre aquel valle de huesos secos, huesos esparcidos, que tú le diste vida, le diste aliento, que se formaran, yo te pido que tú le des aliento de vida a mis huesos. Que yo me pueda levantar, que yo pueda moverme, que yo no esté aquí, que yo pueda ser útil, yo quiero volver a lo mío, yo quiero enseñar. O sea, es algo que me apasiona. Sí. Y poquito a poquito empecé otra vez. Después de último me vio un doctor traumatólogo cubano. Yo dije, este me va a decir, Nubia, yo te voy a arreglar. Listo. Dije yo, para allá me voy y me fui. Cuando me voy con las condiciones que ya estaban, los síntomas que ya estaba teniendo, que cada vez se acentuaban más, él llega y ve mi resonancia y me dice, oye, vale, ¿por qué tú no quieres entender lo que tú tienes, chico?
A mí me gusta imitarlo. Y yo le digo, yo me quedo así como que, ajá, ¿y con qué se come eso? ¿Qué me quieres decir? Ajá. Bueno, entonces me dijo, bueno, chica, tú no entiendes que tú tienes la columna mala, ¿vale? Tú tienes que entender que tú eres discapacitada, tú no tienes que volver al trabajo, ¿vale? Ah, quédate tranquila que tú no tienes muchacho. Tu muchacha está grande. Y yo como que, ¿en serio? ¿Tú me estás diciendo eso? No, yo me hice la fuerte, yo me hice la fuerte, Berito. Yo me hice la que, ajá, ok. Claro. No me vas a tumbar, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Yo estoy sana y yo no soy ninguna discapacitada. Me mandaron hasta sacar carne de discapacitada. Llegué a la casa y me hice, cuando iba en el camino me hice la fuerte, Berito, pero después dije, cuando llegué a casa me derrumbé. Sí, había una realidad que tenías que confrontar. Pero empecé a hacerme una terapia mental. Y yo tengo una amiga, la que amo muchísimo, quiero muchísimo, muchísimo con todo mi ser y todo mi corazón. Peleo con ella, discuto con ella. A veces tiene la razón, a veces no. La mayoría de veces tiene la razón. Y es mi ángel guardián. Y esa amiga soy yo. Yo hablo mucho conmigo. Yo hablo mucho conmigo. Me digo, cuando me quiero rendir, me digo, no te rindas. Porque a veces me he querido rendir. Cuando siento que ya no puedo, me digo, tú puedes, levántate. Cuando quiero llorar, me digo, no, ningún, sécate las lágrimas. Sonríe, pon música. Y decir que es fácil, no es fácil, Berito. No. No es fácil. Cuando yo tuve el accidente, fíjate que cuando a mí me agarró el COVID, después que me empiezo a recuperar de eso, creyendo yo que me estoy recuperando, me agarra el COVID donde me vi muy mal. De verdad que pensé que iba a pasar el plano terrenal. Pero Dios me dio la bendición. Recuerdo que ese diciembre mi hija fue a compartir conmigo y mi nieta. El fin, ya era fin. Ya me habían dicho que sí podía recibir visita. Yo dije, voy a recibirla porque con miedo, pero yo decía, yo no sé si vuelvo a compartir con ella. Yo no sé si la vuelvo a ver. Y le dije, mami, ven, te voy a recibir. La recibí, la atendí en lo que pude. Wow. Dios me dio la victoria de levantarme de la cama. Y recuerdo que un 22 de diciembre yo llegué y agarré, después que superó el COVID, cuando voy a cumplir el año de lo que me sucedió el COVID, yo llego y digo, en nombre de Dios hoy voy a salir porque voy a comprar para la cena navideña, porque voy a hacer todo espectacular, todo va a ser hermoso, todo va a ser maravilloso. Y gracias, Padre, porque estoy en victoria. Y me voy a comprar mis cosas. Ese día me entero de que a alguien que me ayudaba a mí, una amiga que yo tengo, le habían matado el hijo y eso me consternó mucho, me afectó mucho. Y yo me voy a hacer mis compras, pero pensando en ella. Y ese día una moto me llevó por delante y me partió la pierna. Y cuando regresó a la casa, que ya no regresó de pies, eso a mí me pegó mucho porque no es fácil estar en la cama, que te bañen, que te hagan todo cuando tú eres pendiente. Y cuando tú sientes que como que estás, que tú sientes que como que, wow, superé esto, superé lo otro, y ahora tú dices otra vez. Y cuando me tocó estar en cama y me miré al techo, yo dije otra vez. Y hablé con Dios. Hablé con Dios y le dije, Señor, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué debo trabajar en mí? ¿Qué debo cambiar, Señor? Moltéame tú. Y yo me rendí a Él. Y me acuerdo que estando así, yo tenía que entregar un pedido. Yo pude haber devuelto el pedido, pero yo dije, no, usted no va a devolver nada, usted puede. Tráiganme la batidora, tráiganme la cuestión, yo voy a hacer la torta. Tráiganme una tabla. Hicieron una tabla así, no me habían operado, tenía la pierna partida. Tenía un yeso. Y empecé a decorar allí con mis dolores y todo, pero decía, tú puedes, Nubia. Yo me decía a mi mente, tú puedes. Siempre me he dicho, tú puedes. Nubia, no te rindas, tú puedes. Y yo le digo a la muchacha, no se rindan porque ustedes pueden. Y me acuerdo que yo no sabía, no podía estar con amuletas porque me dijeron, la fractura que tienes allí no es fácil. Claro. Si se te llega a desplazar va a ser peor. Te vamos a tener que poner muchos clavos, muchas cosas. Y me llegué a caer como 3 veces estando enyesada porque no sabía cómo montarme en la silla de ruedas, no sabía cómo
para ir al baño. O sea, era difícil adaptarme a todas esas cosas, era muy difícil. Claro. Entonces, me tocó como que vivir cosas que yo no estaba acostumbrada y cuando yo decía, yo miraba el piso y yo decía, yo quiero caminar, yo deseo caminar. Y entendí el valor tan importante que no le damos, Verito, el poder caminar, el poder palpar, el poder respirar. Y me costó mucho para que me operaran. Y yo decía, Dios mío, yo ya quiero que me operen, yo ya no quiero estar así. Y yo un día, y yo tenía así como que un coraje, sí, interno, porque estoy así, yo quiero caminar, yo no quiero estar así. Claro. Ya como que son muchas cosas seguidas. Y como cuando van pasando las cosas y vas aguantando, 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 pero va a llegar un momento en donde vas a decir, oye, pues ¿por qué a mí me pasa todo? ¿O qué onda? ¿Por qué yo? ¿Cuándo para esto? Mira, Berito, yo te voy a decir algo. Yo en mis procesos he aprendido de ellos. He aprendido de ellos y yo le doy gracias a Dios y gracias a mi madre, porque tengo que darle gracias a mi madre. Mi mamá nos inculcó muchos valores y muchas cosas espirituales muy importantes, que es lo que me mantuvieron a flote. Y yo me acuerdo que yo llegué y agarré y un día me rendí, pero me rendí fue a los pies de Cristo y me acuerdo que la alabanza que yo escuché, que me tocó y me sacudió, fue la de Nancy Amancio que dice, no es confiar, tirar la toalla sin antes empezar. Y yo me acuerdo que ese día yo me sumergí tanto en ella, que yo dije, yo me acuerdo que la persona que me iba a vender la barra de metal que llaman clavo intramedular, que es del tamaño de la tibia, te la meten en el medio, te taladran el hueso y te lo meten así en el medio, estaba muy costosa y yo no tenía mucho. ¿Cómo estás, Jesús? Dios te bendiga. Yo no tenía mucho porque mi mamá estaba con el proceso de cáncer en un lado, mis hermanos estaban abocados con ella, yo no tenía cómo solventar tantas cosas, no quería agobiar a mi hija me apoyaba, pero era fuerte porque mi hija es madre soltera. Eddie, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Entonces, yo decía, yo ya estoy cansada de estar aquí en cama, tenía que estar puro boca arriba, no podía moverme para un lado, para el otro, para evitar que el hueso se me desplazara y era difícil tener que estar acostado puro boca arriba. Entonces, yo me acuerdo que un día me puse a leer la palabra de Dios, siempre la leía, pero ese día me rendí y le dije, Padre, que sea con tus fuerzas, no con las mías, porque no puedo. Dame tú la sabiduría para tomar decisiones acertadas, porque con las mías me puedo equivocar. Y ese día me puse a cantar tantas alabanzas al Señor y le dije, Señor, si yo estoy pasando por este desierto para llegar a la tierra prometida, Señor, heme aquí, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Gracias, Señor, porque aún en las circunstancias difíciles tú te glorificas. Padre, gracias porque estoy viva. Otros no tuvieron la oportunidad. Me acuerdo que hubo un accidente. Sí, ni siquiera de recuperarse. Yo en medio de mi dolor, Señor, tengo oportunidad. Perdóname, Señor, no soy quien para quejarme. Y empecé a glorificar a Dios de una manera tan hermosa que me quedé rendida, no sentí dolor esa noche, porque todas las noches me acostaba con dolor, no dormía casi por el dolor. Wow. Y al día siguiente me paré alegre y contenta, empecé a cantar alabanzas y la persona que me ayudaba me dice, ¿no amaneciste contenta? Le dije, sí, estoy glorificando al Señor, porque aún en el medio de la tormenta, Pablo dice que aún en mis prisiones, él sabía contentarse, pues yo también lo voy a hacer. Verito, ¿cuál es mi sorpresa que me llama la chica que había dicho que no me iba a dejar el tutor económico y me dice, acuérdate, estoy llamando para darte una noticia y luego cuéntame, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar a tal precio, me lo dejó en menos de la mitad. Y me dice, hablé con el doctor y el doctor te va a operar. Después me dice, el doctor va a poner todos los insumos. Mira, Verito, Dios empezó a abrir puertas de una manera tan maravillosa que el que ponía yeso en el hospital fue a mi casa a ponerme yeso en la casa. El doctor llega y me dice, Nubia, si yo tengo que ir a trasladarme a tu casa, yo voy a ir a tu casa.
El que me Wow. hizo las terapias me dijo, Nubia, si no tienes para pagármela, yo voy a tu casa y te voy a hacer las terapias y yo te voy a atender. Y el Señor empezó a abrir puertas maravillosas de una manera tan grande. Yo decía, gracias Padre, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, Señor, bendito eres, mi alma te alaba. Y a mí me decía, Increíble. Nubia, ¿cómo haces tú? Y yo le digo, no soy yo. No soy yo, es la gracia de Dios. Porque no soy yo. Yo le decía, Padre, coloca ángeles terrenales en mi camino. Siempre lo digo, Padre, coloca gracia en mí, que no sea yo, que seas tú a través de mí. Amén. Me operan, no logro caminar porque mi cuerpo empezó a rechazarlo. La pierna se me empezó a poner negra. Duré Oh, casi 4 años para lograr caminar. wow. Y TikTok fue mi terapia. Yo pensé, Verito, que TikTok era de cuentos, de chistes, de puras tonterías. Cuando yo Como entro a todos. sí, cuando yo descubro que no es así, y entro y veo, empiezo a ver que hay pasteleros, que hay uno, que hay otro, y empecé a conocer gente muy bonita. Yo me enamoré de esta plataforma y yo me decía, yo quiero estar ahí algún día, yo quiero enseñar, Wow. yo quiero estar ahí. Y Dios me dio la oportunidad de estar ahí. Mira que yo me certifiqué de Check estando ya bastante mayorcita. Yo aprendí en la vida, pero cuando yo dictaba Amén. curso, Ay, porque siempre he dictado curso, Verito, una vez me dijeron a mí mis colegas, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué institución vienes tú? Y yo como que, de la vida, yo aprendí por ahí, así, por ahí. Y ellas decían, no, yo vengo de no sé dónde, yo vengo de la otra, y pues yo vengo de mi mamá, porque mi mamá me enseñó. Obvio, yo aprendí muchas cosas después, pero mi mamá nos inculcó eso. Y decidí estudiar. Cuando yo entro aquí en TikTok, mi TikTok decía era Nubelis 16, no decía Che Nubia Blanco, porque yo me puse fue Nubelis 16. Cuando entro a un sitio que están hablando que cómo debemos identificarnos por el algoritmo, por esto, por aquello, recuerdo que esa persona me dijo, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, yo soy chef panadero, especialidad en panadería, pastelería, repostería. Y me dice, ¿por qué no te identificas como lo que eres? ¿Usted cree? ¿Eres o no eres? Yo le digo, sí. Y cuando yo me coloqué eso, que cambió el nombre de Nubelis a Che Nubia Blanco, empecé a sentir mucho rechazo de mucha gente, ¿oíste? Me preguntaban que si era cheque de papel, que yo a lo mejor era de puro certificado, que si era de mentira. Y me hicieron sentir mal muchas personas. wow. Sí. Y a mí me dolía. Y estuve a punto un día de cambiarlo. Me puse a llorar, me hicieron sentir mal en varias oportunidades. Estuve a punto una vez de cambiarlo. Y yo dije, no, yo no me voy a poner Che Nubia Blanco, porque la gente a veces me hace sentir mal, me dicen cosas fuertes. Y alguien me dijo, ¿por qué permites que otro te mueva a lo que no es? ¿Eres o no eres? Y le dije, sí, es que no quiero que me hagan sentir mal, ya me han hecho sentir mal muchas veces. Wow. No, Sí, Nubia. así es. Entonces decidí, yo dije, no, yo no lo voy a permitir. Yo voy a seguir y yo estoy en la plataforma es para enseñar, no es para envidiar a nadie, no es para competir con nadie. Mira, aquí está Mari. Mari es una persona que yo quiero mucho, Mari Kay. Es alguien que es un ser maravilloso, no sé si la conoces. Sí. Mari, sí, mira, ojalá tú pudieras tener la oportunidad de entrevistar a Mari. Mari ha sido una amiga para mí. Qué lindo. Mari, aquí en esta plataforma ha sido muy especial, muy Oh, especial. Yo le quiero mucho a ella. ¿Y sabes a quién más? A don Rafa. Yo quiero mucho, mucho, a muchos porque le tengo cariño, pero don Rafa, yo me acuerdo que don Rafa cuando yo cuando empezaba a hacerla, ella se me hinchaba mucho la pierna, mucho, se me ponía como un jamón, me acostaba llorando. Pero yo decía, no importa, yo quiero hasta ahí, o sea, disfrutaba mi dolor, sí. wow. Yo lo hacía con gusto, yo disfrutaba el estar ahí. Y un día entró, apenas yo empezando, aquí se iba mucho la luz, Verito, yo me quedaba con las cosas hechas. Yo le decía, muchacha, me voy a conectar a tal hora. Y cuando me iba a conectar quedaba así como que, ¿what? No había luz. Sí, muchacha, mañana me conecto. Y quedaba a mitad del live con las cosas. A veces se me perdían las cosas. A veces no tenía gas para hornear. Porque no es fácil, ¿oíste?
Entonces era el gas, era la luz, eran muchas cosas. Y yo decía, no, güey, yo no quiero seguir más. ¿Y cómo hago yo para decir a qué hora voy a hacerla y si ni siquiera sé a qué hora la luz va a estar? No sé cómo hacer. Qué frustrante. Entonces un día dije, no había ningún. Usted sigue haciéndolo. Usted abre el live cuando llegue la luz y punto. Y así seguía haciendo. Así seguía haciendo y cada día decía, no me importaba si entraban poquitas personas o entran muchas personas, no me he enfocado nunca en eso, Verito. No me enfoco en que, ay Dios, yo me pongo a subir muchísimas recetas y yo sé que cada vez mi cuenta va a crecer más y más y más, pero yo dicto talleres y subo algunas cosas, yo me la paso ocupada, yo dicto cursos en academia, yo hay academias acá que yo tengo años dictando cursos con ellos, dicto cursos presenciales, saco pedido, dicto cursos online, atiendo a los grupos y a veces yo quisiera ayudar tanto, hay tanta necesidad en mi grupo espiritual, en todas las áreas, que yo quisiera hacer tanto por ellas, porque mi logro no es mío, Berito, mi logro es de un equipo que está ahí. Y yo estoy aquí en representación de todas esas niñas lindas que te apoyan, que yo sé que tienen, que dan el todo por el todo, que no se rinden, que luchan. Yo llego y le digo, muchachas, ustedes pueden, no se rindan, así tengan la edad que tengan, así te sientas como te sientas, saca fuerza, saque pecho para adelante, saque pecho, yo digo, saquen pecho, siéntanse orgullosas de ustedes, de lo que son, así sus trabajos sean sencillitos, muéstrenlo con orgullo, apoyémonos las unas con las otras, todos hicimos torta fea alguna vez. Ahora qué tremenda comunidad has creado. A pesar de que te encontraste con situaciones difíciles y adversas, no te diste por vencida, seguiste luchando, seguiste echándole ganas y te sacudías una y otra vez. Cuando llegas a las redes sociales, ¿llegas en silla de ruedas entonces? Sí, yo estaba en silla de ruedas. Sí. Y alguien que yo apreciaba mucho, que yo quería muchísimo o que le estimo, pero ya no igual. A mí me dolió mucho porque esa persona una vez me dijo, ¿por qué tú hablas de tu accidente? A ti te gusta inspirar lástima. Y yo nunca he querido inspirar lástima porque siempre trabajo, siempre me esfuerzo, nunca he pedido nada, pero a mí eso me partió el alma porque no lo esperaba de esa persona. Wow. Y cuando me dijo que yo quería inspirar lástima, a mí me dolió porque siempre le he dicho a las muchachas, no se rindan. Yo no le he dicho, ay, pobrecita yo, mire, regálenme plata, que yo estoy, no. Yo estuve en silla de ruedas. Y yo deseaba que me hicieran mi segunda operación, Berito. Y yo no tenía para la segunda operación, la verdad es esa, no la tenía. Pero yo callaba por dentro y decía, Señor, tú me vas a suplir. Señor, tú me vas a suplir, todo será mi tiempo. La pierna se me empezó a poner negra. Me dijeron que en algún momento allí te conocí, sí, a Morita, que Dios me la cuide, alguien que aprecio muchísimo, que Dios la bendiga, tremenda pastelera también, ojalá tengas la oportunidad de conocerla. El doctor me dijo, como yo tenía problemas de circulación, me dijo que podía perder la pierna. Me tocó hacerme mucho tratamiento, muchas cosas. Y caía mucho en depresión porque que tú tengas que exponer tus partes íntimas para muchas cosas no era fácil, Berito. No era fácil. La dependencia de los demás fue un proceso por sí solo. Exacto. Que tuviste que pasar. Entonces, pero yo me aferraba mucho a Dios y siempre me aferro a Dios, ¿oíste? Siempre me aferro a Dios. Yo vivo mis propias batallas, mis propias cosas, muchísimas cosas que yo las he vivido. No las digo porque no hay necesidad de decirlo. Cosas que me marcaron mucho, mucho. Cosas que tú nunca esperas que vayas a vivir en tu vida, pero me tocó. Cosas que tú dices, wow, lo vi en una película, lo vi en esto, pero a veces me tocó por alguna circunstancia en la vida, me tocó vivir unos procesos fuertes que no los voy a decir acá, que es muy mío, pues. Pero nunca me rendí, Berito. Y ¿sabes qué? No me quiero rendir tampoco. Aunque a veces yo sienta que mi cuerpo no puede, no me voy a rendir porque yo creo en un Dios vivo. Amén. Yo creo en ese que dice levántate, yo creo en aquel que te saca del lodo cenagoso, yo creo en aquel el Salmo 103, vengo y capaz que el otro que no hay. El que dice, bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser. 103 o 113, échame el cuento, que ando perdida. A ver, dímelo.
Bendice alma mía a Jehová, bendiga mi ser todo mi cuerpo. Él es el que te rejuvenece como el águila. ¿No te acuerdas cuál es? 103 creo que es. 113. 113. Bendice alma mía. 113 me 103, parece. 103 dicen aquí. Creo que Bueno, 113. ajá, y siempre trato como que de decretar, yo sí puedo, yo no me voy a rendir, yo voy por aquello, y he querido, mi motor es mi hija, ¿oíste? Mi Amén. hija me impulsa, a pesar que ella tiene 33 años, ella todavía sigue siendo mi motor. Mm, Yo sufrí muchísimo cuando mi hija estaba estudiando y a veces no sabemos educar a nuestros hijos. Y mi hija, yo recuerdo que a veces se metían con ella nada más porque le faltaban sus deditos, incluso estando en la prepa también. Y cuando ella me llegaba llorando, desgarrada, yo sentía que el alma se me iba, porque tú no quieres ver que a tu hijo mal y menos que se metan contigo, porque claro. sí, Imagínate, te toca, o sea, tocar un hijo es voltear a una persona y convertirle en un león, en una leona. Tú lo que pero quieres es... yo me molestaba más, sin embargo, nunca fui a ofender ni a tratar mal a nadie, pero era algo que me desgarraba mucho. Yo le decía, Pues mami, tú sí. eres un ser maravilloso, tú eres hermosa. Y ella a veces un día me llegó llorando, se siente y me dice, mamá, yo ya estoy cansada que me miren, que Wow, murmuren, que digan esto de mí, porque por esto, qué por aquello, digo, precioso. hija. Y empecé a hablarle de aquel pastor que le faltaban sus brazos y sus piernas, y aún así, sí, tú lo dices para darme ánimo, yo no sé qué más, pero tú no eres la que entiende, que a mí es la que me desprecia, a mí es la que me dicen esto, a mí es la que me dicen aquello. Y eso a mí me pegaba mucho, Wow, ¿viste? Y yo le claro. decía, y yo siempre le hablaba de la palabra de Dios, de las cosas de que no te rindas. Y mi hija a sus 23 años compró su casa, ¿oíste? Compró su casa, compró corotos. Mi hija tiene una niña maravillosa. Ella se aferra a su hija, pero mi hija a pesar de que le faltaba sus deditos y parte de su manita, era la trabajadora que más rendía en los trabajadores que nosotros teníamos cuando fabricábamos los serviturnos, los cortadores de anime, y decían, wow, señora Nubia, yo estoy tratando de ganarle a Darling y no le he podido ganar, decía. Y Darling es una niña, ella es una muchacha que es trabajadora, es una muchacha de respeto. Mamá nunca le gustó que nosotros tuviéramos mala palabra en nuestra boca. Puede ser que en algún momento quizás medio se escape algo, pero tratamos de hacer lo posible de que nuestro vocabulario, nuestro comportamiento, este, sea lo correcto, lo que le agrada al Señor. Ella pone a mi nieta a leer la Biblia. Ellas Qué se van a bonito. acostar y ellos leen la Biblia. Y mi hija cuando estaba pequeña yo le leía la Biblia y libros de mi historia bíblica. Y eso que yo hacía con ella lo hace con su hija. Y yo la Es- veo y me parece tan bonito, tan Sí, lindo. claro. Claro, porque ahora sabes el legado tan profundo que le estás dejando de generación en generación y ahora ha pasado hasta tu nieta. ¿Pueden imaginarse una persona pasar por tantas adversidades en la vida y a pesar de todo eso, tú que estás ahí en el chat estás diciendo, wow, mira todo lo que ha pasado la chef, mira el testimonio. Tú también tienes un testimonio, tú también has pasado por procesos, pero aún a pesar de todo eso, ella nunca renegó de Dios. Ella confió en que Dios tenía la razón, el motivo, por qué, y se aferró. En medio de las circunstancias, no le echó ni la culpa a Dios y descargó toda esa preocupación y toda esa ansiedad y sabía que, me encantó lo que dijiste hace ratito, sí, me di por rendida, pero rendida a los pies de Cristo. Qué bonito mensaje. Cuando hay personas aquí que están pasando por alguna dificultad, ¿qué sería tu consejo para ellos? Obviamente, aparte de todo tu testimonio, ¿qué es la palabra que te sacaba a ti del piso en esos momentos? Mira, Berito, cuando yo me sentía Amén. muy mal, yo creo que todos conocemos el libro de José, también conocemos el libro de Job. Y me refiero a ellos porque muchas veces pasamos por valles, por situaciones difíciles, pero muchas veces estamos siendo procesados para muchas veces lograr ser pulidos, lograr ser esa piedra preciosa para que podamos brillar. Este, yo
lo que más deseo con todo mi corazón y con todo mi ser para cada una de las personas que amo, que quiero, que aprecio, es que no se rindan, es que crean en sí mismos, pero sobre todo, primeramente crean en Dios. Yo creo mucho en Dios, Verito. Yo creo mucho, mucho en Dios porque Dios ha hecho milagros en mi vida hermosísimos. Dios Increíble, sí. ha abierto puertas de una manera maravillosa. Y yo pienso que cuando tú pones a Dios primordialmente en tu vida, vas a triunfar, vas a vencer. Y hay algo que yo siempre les he dicho a ella: no sean una persona ordinaria, sean una persona extraordinaria. De Amén. hecho, para ti, Verito, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de lo ordinario a lo extraordinario? El extra. Siempre se los digo a ella: el extra. Colóquenle ese extra a su vida. Colóquenle el extra, pero el Amén. extra en lo positivo, el extra en ser mejores personas, el extra en no rendirte, en quererte, en tener amor propio. No permitas que nadie te pisotee, aún ni siquiera tu pareja. No permitas ser golpeada por un hombre. No Exacto. permitas que alguien venga y te descalifique. Quiérete, ama tu templo. La palabra de Dios dice que vosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, quiérete, ámate. Y hay algo que a mí me gusta mucho, Verito, y yo creo, no sé si tú lo conoces, que es esto, Albert Einstein, ¿no lo has leído? Que habla de la crisis. Ah, sí, esa imagen la tengo en mi mente. Ajá, pero cuentan, Bueno, ¿quieres leérnosla? yo te lo voy a leer un momento, y esto yo lo tomé hace años para mí, y cada vez lo leo, y dice así, es de Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penuria, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafío. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Y con esto siempre me he quedado aparte de la palabra de Dios, porque esto caló en mí, y así conforme lo tengo para mí, se los transmito a ustedes. Búsquenlo en Google, es muy bonito, analízalo, practícalo y tómalo para ti, y no te rindas. Aún en medio de la crisis, tú puedes resurgir. Qué bonita manera de concluir. Me encantó que les das el ánimo y también nos reta, muchachos, que esta historia nos rete a ser mejores personas y que aún en medio de nuestros valles podamos buscar a Dios y podamos saber que con Él todo y sin Él nada, que necesitamos confiar y que aún cuando estés en tus mejores momentos, en tus peores momentos, tienes que seguir echándole ganas. Nunca se dio por vencida Nubia. Esa fue la clave, que a pesar de todas sus dificultades y estando ahí en esa silla de ruedas, ella nunca aceptó esos diagnósticos, no los tomó para sí, no se empezó a poner esos labels, esos nombres. Yo soy la que tiene la espalda mal, yo soy la enferma. Nunca se los puso. Ella, aun cuando le decían, tú eres esto, tú eres el otro, nunca se puso. No te pongas sobrenombres. Tú no eres tu enfermedad. Tú no eres la enfermedad. Tú no eres el fracaso. Esas son cosas temporarias. Ella se quitó todo eso y se revistió de lo que ella era. Era una hija de Dios. Ella confió que Dios tenía un propósito en su vida y lo llevó a cabo. Y no solamente eso. Miren ahora, muchachos, el tremendo. Tú viniste hoy con un tremendo equipo. Tú viniste hoy, no viniste sola, pero viniste con un tremendo equipo que has forjado, has formado a través del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo que ahora le dedicas a estas personas y que definitivamente saben cómo retribuirlo y saben cómo pagarlo.
no estás sola, Nubia. El grupo que estás creando es un maravilloso grupo. Gracias por lo que estás haciendo por las personas. Gracias porque ahora estas historias se tratan de personas que han pasado por dificultades, pero que a través de ello han salido y que no han salido solas, que han resurgido con un batallón. Y tu batallón hoy no te dejó sola. Te demuestran que no, que tu vida y el propósito que Dios tenía para ella se está cumpliendo. Y que eso es el inicio, eso es simplemente el inicio de lo que Dios tiene para ti. Gracias por seguir impactando a los demás, gracias por no quedarte callada y compartir lo que Dios ha hecho. Puedo pensar en los milagros que nos compartiste y mira, la piel se me eriza al saber que hay personas allá afuera que están experimentando lo sobrenatural porque creyeron en Dios, porque se animaron a seguir luchando, porque no se dieron por vencida. Si tú no te diste por vencida, seguiste luchando. Y mirar el grupo que hoy te acompañó, que estuvo aquí contigo y que te echaron porras, que no estás sola, que estás sembrando en tierra fértil, que tú estás depositando ahora tus conocimientos en otras personas. Puedes imaginarte que tus recetas ahora están en México, en Colombia, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Estados Unidos, al otro lado de los océanos que están trascendiendo. ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, mira, realmente nunca me lo imaginaba, pero yo siento Hoy una aprendimos de satisfacción, saltito. yo siento una satisfacción en mi alma y me digo, ¿sabes lo que me dije estos días? ¿Qué? Señor, si tú me estabas preparando para esto, no sé si era para esto o no era para esto, pero gracias, Padre, porque la gloria y la honra sea para ti. Amén. Yo les digo a las muchachas que todo lo que logramos no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. No es Correcto. nuestros méritos. Lo que nosotros sabemos es talento que Dios nos da. Amén. Yo no puedo venir a decir, ay, es que yo esto, aquello. No, 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 no. Yo siempre digo, gracias, Padre, porque este talento que yo tengo, tú me lo diste, Señor. Eres tú quien me dotas, eres tú quien me fortaleces. Eres tú quien abres puertas, Señor, porque tú vas como guerrero gigante peleando mis batallas, Señor. Bendice mi vida. Y siempre oro por cada una de las personas, oíste, del grupo, porque allá hay mucha necesidad en muchas áreas. A veces hay personas que me hacen sentir mal porque me dicen, no, ella puro vende talleres. Yo vendo talleres, pero yo tengo un grupo de Telegram que son recetas gratis para ella. Yo les obsequio talleres, yo les rifo talleres, yo me meto en live, verito, a veces. Yo no tengo pedido y yo agarro de mi dinero. Y como yo sé que ellas quieren aprender algunas cosas, yo vengo y me gasto mi dinero para hacerle live a ella y durar 3, 4, 5 horas allí parada, aunque yo quede con problemas de la pierna todavía, porque a mí me afecta, yo no quedé bien de la pierna. Yo lo hago porque siento que es de una manera dar un granito de arena y ayudar a alguien y hacer algo por alguien. No importa que me lo agradezcan, ojo, no, porque la palabra de Dios dice que la recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de Dios. Viene de Dios. ¿Y qué mayor recompensa de que Dios me tenga viva, de tener una hija maravillosa que amo, de tener a mis hermanos, de conocer tanta gente maravillosa? Cuando a mi hija la fueron a operar ahorita hace poco, ¿sabes lo que hicieron en el grupo? Yo me quedé sorprendida y yo lloré mucho y alguien puso, todos sabemos la situación aquí en Venezuela, con los centros asistenciales, los centros de salud. Y ellas llegaron, se pusieron, vamos a apoyar a la Checnovia. Y ellas tienen mi pago móvil y empezaron a transferir un pequeño aporte, pero fue el ver cómo ellos se movieron. Yo les dije, muchacha, yo voy a hacer algo por ustedes, yo les voy a obsequiar tal taller. Y agarré y vine y les obsequié como de alguna manera de decirle, yo también te voy a dar algo a ti. Y ellas cuando saben que yo estoy pasando un proceso, ellas me apoyan. Y yo no tengo cómo decirle a veces gracias, porque es bonito ver que... Es que eres recíproca y obviamente si las personas, pero ellos lo hicieron porque ya estabas tú cosechando de aquello que ya venías sembrando por mucho tiempo. Lo que tú estás haciendo en las personas y en particular en el grupo y en el equipo y las personas que están ahí fielmente, déjate querer, déjate bendecir. Tú sabes que esa ley del dar y recibir es algo que el Señor honra. Y si se unen en estos momentos de necesidad y si las personas se han movido,
tú no quieres quedarte atrás también y tú vienes, pero también comprende que esos son palmaditas del Señor que te está dando en la espalda. Hey, estamos bien, vas por buen camino. No has sembrado en un saco roto todos tus esfuerzos, tus enseñanzas y los momentos donde sacas tú de tu bolsillo y haces una receta y aunque no tengas el pedido, tú la haces, no está tirado en saco roto. Y sí, la recompensa viene del Señor, pero sabes que el Señor también usa este tremendo grupo para bendecirte. Déjate querer, déjate bendecir y que la cosecha que empiezas a recoger ahora sea abundante, sea grande, sea lejos, que tus ojos no alcancen a dimensionar lo que has de recoger en aprendizaje, en bendición para tu familia, en crecimiento, en todas las áreas de tu vida, porque si tú le has sido fiel al Señor, el Señor va a honrar eso a través de tu trabajo y con todo el tremendo equipo que hoy no te dejó sola. Muchísimas. Sí, ahí está Sagrario, creo que está Jenny, no sé. Sagrario es una persona que yo conocí que ella me apoya muchísimo, muchísimo. No tienes idea, Sagrario es como una hermana para mí que la vida me dio. Katiuska, está Judy. Yo quisiera nombrarlas a todas, que es Joespi, que está aquí, son muchísimas. Y son personas maravillosas que yo no las conozco y espero tener la oportunidad de poder abrazarlas algún día, de poder compartir con ellas. Y muchachas, vámonos a compartir. O sea, quisiera eso. Y yo sé que se va a dar. Berito, gracias. Que Dios te bendiga grandemente, que siga siendo ese instrumento maravilloso que Dios te ha estado usando. Yo, en estos días que le hiciste la entrevista a una chica, que te conseguí rota llorando, te voy a ser honesta, fue el lunes, yo venía del cine con mi familia y yo te vi allí llorando. Berito, yo me puse a llorar contigo. Yo no sé por qué lloraba, pero yo me puse a llorar contigo. Yo creo que todos me ayudaron a llorar porque las lágrimas se me habían habían sobresaltado. Pero muchas gracias, gracias. Dicen que los amigos están con nosotros para reír y si es necesario llorar juntos, pues lloramos juntos. Gracias por acompañarme ese día. Han sido muy emotivas todas sus historias, escuchar cómo estuviste en una silla de ruedas, cómo de repente, muy emotivo. Sí, Blanquita, cómo la vida no todo el tiempo es color de rosa y eso es la versión que yo quiero traerles ahora, muchachos, que se animen a creer en su talento, que le echen ganas, que no se den por vencidos, que nosotros los que estamos aquí en la cámara, sí, no nos dan ganas a veces, así como decía Rubicita ayer, así como decía Nubia hoy, sí hay momentos de decir, no, ya para qué, no quiero hacerlo, sí nos frustramos, sí llega un momento, pero ¿sabes qué? Nos sacudimos y nos quitamos todo ese peso, toda esa carga y volvemos a emprender. Así que si tú en un momento te sientes con las alas caídas o cabizbajo, sacúdete eso y vuelve a emprender. Recuerda la historia de Nubia. Si ha pasado por tantas adversidades, ha resurgido y ahora está impactando la vida de muchas personas, no solamente en su comunidad, sino ha extendido a su país y a los países fuera de su país y gente que está a miles y miles de millas a distancia y sigue haciendo ese impacto porque no se dio por vencida. Tú no te des por vencida y tú no te des por vencido. Si Nubia puede, ese es un ejemplo claro de que también tú puedes seguir echándole ganas. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Berito. Nos vemos pronto. Tenemos una clase pendiente, así que estén... Sí, mami, claro que sí. Estén listos, muchachos, estén pendientes. Para las personas que me están preguntando, las estamos subiendo a YouTube. Si vas aquí arriba a mi foto, puedes ir directamente o puedes buscar en el buscador de YouTube como Berito Biscakes y ahí están todas las entrevistas que hemos estado subiendo. Las estamos subiendo en la noche para que al siguiente día ya estén listas todas las entrevistas y que se pongan al día, muchachos, que se pongan al día. Mi Nubia, estamos con la clase pendiente, primero Dios, nos vamos con esa recetita que tengo nervios porque imagínense, ya sé que la maestra no se anda con bromas, ella quiere que lo hagamos bien, así que Dios te bendiga. Gracias, Beri, gracias, te quiero mucho, mami, Dios te bendiga. Berito, me bajas tú porque dice que en ese caso me tienes que bajar tú para yo no perderlo. Sí, para que te lleves todas las monedas. Sí, yo no sé, pero pues eso dicen, así le hacen.